Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En el video de hoy vamos a hablar acerca de las máquinas de bobinas para sombra y relleno en sus versiones Shader y Power Shader, también conocidas como Packer o Power Packer. Vamos a ver cuáles son sus diferencias entre sí, sus características, su configuración y sus distintos usos. En videos anteriores ya les he hablado sobre las máquinas de bobinas para tatuar especializadas para hacer sombra o para hacer color. Hemos visto en qué se diferencian de las máquinas para línea y hemos visto cómo se calibran, cómo se montan y hasta cómo se cubren para trabajar de la manera correcta sin contaminarlas durante el proceso. Una máquina de sombra o color básica se caracteriza principalmente por sus bobinas cortas de 12 vueltas de alambre magneto, por su martillo y fleje largos y una distancia más amplia entre el chasis y el martillo que en una máquina para línea. Por esta configuración, el ángulo que se usa en el tornillo de contacto es de entre 45 y 55 grados más o menos, dependiendo si se va a hacer sombra o se va a hacer color. En el video que les voy a dejar por acá, les explico cómo calibrar una máquina de estas y cuáles son los distintos ochos, tanto para sombra como para color, para que sepan mejor de lo que les hablo. Las máquinas de bobinas Shader o Packer, por su configuración, solo trabajan con agujas M1 Magnum o RM Round Magnum, así como algunos otros tipos de agujas transversales de calibres finos a medios, con buenos resultados tanto en sombra o en color. Pero los calibres más grandes de agujas no darán buenos resultados con este tipo de máquinas, debido a la mayor resistencia que genera la piel para que puedan entrar e inyectar la tinta de manera eficaz en la segunda capa de piel, que es la dermis, corrigiendo mi error del video anterior donde les dije que era la epidermis. Mientras más puntas tiene una aguja por ser más gruesa, más fuerza de impacto necesita de parte de la máquina para lograr los mejores resultados, y es donde entran las máquinas Power Shader, que a pesar de no ser muy comunes de usar, de encontrar o hasta de mencionar, existen. Y tal como las Power Liner tienen ciertas diferencias con las Liner, las Power Shader o Power Packer tienen ciertas diferencias con las Shader o Packer de uso básico estándar, y son principalmente las siguientes. Una máquina Power Shader se caracteriza por tener bobinas más grandes, tanto en altura como en grosor, por las 14 o hasta 16 vueltas de alambre de cobre que las conforman. Por esta razón, el chasis también es más grande. El martillo es un poco más largo, más robusto y más pesado. De igual forma, el fleje es más largo y la distancia del martillo con el chasis también es amplia. El ángulo del tornillo de contacto es de entre 45 y 55 grados, tal como en una máquina Shader, pero esa variación de entre 45 y 55 grados es la que vamos a usar para configurar nuestra máquina, ya sea para hacer color sólido o para hacer sombra. Máquinas con bobinas más grandes generan un campo magnético más fuerte que atrae un martillo más pesado y más largo con más fuerza, lo que a su vez se traduce en un golpe más fuerte y contundente de la aguja a la piel, que permite a cualquier calibre de aguja inyectar tinta sin esfuerzo y sin hacer daño indebido a la piel. Paradójicamente, estas máquinas no están hechas para calibres medios o bajos de agujas, como en el caso de las Shader o Packer, ya que por la fuerza que generan, junto con lo delgado y la poca resistencia de la piel con una aguja delgada, causa mucho daño que termina por desgarrarse, causando mucho dolor y sangrado durante el proceso, sin mencionar la mala curación a la que el cliente se va a exponer. Realmente no hay mucho más que decir en cuanto a las diferencias básicas de una máquina Shader o Packer con una máquina Power Shader o Power Packer. Así como en las máquinas Liner o en las máquinas Power Liner, la diferencia básica entre una máquina y otra es su tamaño y el tamaño de todos sus componentes a escala para poder darnos una mayor fuerza de trabajo. También en este caso es lo mismo, no hay mucho más que aclarar, no
no hay mucho más que decir. Ya sabemos que agujas más gruesas necesitan más fuerza para poder entrar en la piel. En el caso de las máquinas rotativas ocupamos un stroke alto para que el golpe sea fuerte y contundente, pero en las máquinas de bobinas tenemos que saber la calibración correcta y también el tipo de máquina que debemos ocupar dependiendo el calibre de aguja que utilicemos. Espero que esta información les complemente la del video anterior, donde les hablaba sobre las máquinas liner y power liner, que por cierto les voy a dejar aquí al final del video. Espero que lo vean, espero que ambos videos les sirvan. Les agradezco por su like, por compartir y por suscribirse. Gracias y hasta la próxima.